En esta parte de la unidad vamos a hablar de la concordancia de número y persona. Como decíamos, en español la concordancia funciona sistemáticamente en dos contextos. En los rasgos de persona y número concuerdan el verbo y el sujeto, y en los rasgos de género y número, la frase. La concordancia del sujeto y el verbo se puede ilustrar en los ejemplos que vemos ahí. Si digo, el koala escaló por el árbol, los koalas escalaron por el árbol, nosotros escalamos por el árbol, vemos que tenemos en los tres casos una variación sistemática entre la terminación del nombre, el koala, y del verbo, escaló, o de los koalas escalaron y nosotros escalamos. En el koala escaló por el árbol hay una concordancia de tercera persona y de singular entre los dos elementos. En el caso de los koalas escalaron por el árbol, la concordancia es de tercera persona plural. Y en el caso de nosotros escalamos por el árbol, la concordancia es de primera persona plural. Tradicionalmente se asume que el verbo y los pronombres en español tienen tres personas. Primera, el hablante, segunda, el oyente y tercera, el que no es ni hablante ni oyente. Y además se asume que hay dos números, singular, que es un participante, y plural, que es más de un participante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que el verbo tiene tres personas y dos números, decimos dos cosas. Primero, que las terminaciones del verbo y el pronombre se asocian sistemáticamente con un significado, que puede ser, para el caso de persona, participante, oyente, ni participante ni oyente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto que cuando digo él habla, se asocia sistemáticamente esas dos terminaciones de a y de él con un significado que es en este caso el que no es ni hablante ni oyente. Cuando decimos que el verbo tiene tres personas y dos números, decimos una segunda cosa y es que las terminaciones del verbo concuerdan sistemáticamente con las terminaciones del sujeto. Es decir, si yo digo yo hablo, yo concuerda con o, tú hablas, tú concuerda con as y ella habla, ella concuerda con a. Sin embargo, es importante distinguir entre la terminación del verbo y el significado que expresa. Es decir, a pesar de que oyes es generalmente un morfema que indica segunda persona y por lo tanto se asocia con un oyente, no podemos confundir la noción de segunda persona gramatical con la noción del referente, que en este caso sería el oyente. Es decir, el es de oyes es un morfema gramatical de segunda persona que se refiere a un oyente. ¿Por qué decimos esto? Porque en español es posible que una tercera persona gramatical se refiera también a un oyente. Por ejemplo, si yo digo ustedes son muy amables, eso es una tercera persona, es una persona gramatical que corresponde a las terminaciones típicas de tercera persona, pero se refiere también a los oyentes. Y también es posible que una tercera persona de sujeto se refiera a los hablantes en lugar de a los que no son ni hablantes ni oyentes. Por ejemplo, si digo los presidentes hablamos en la cumbre, la tercera persona se refiere al hablante y a otros. Finalmente, un singular puede referirse a varias personas. Si digo el grupo salió por todas partes, esto es gramaticalmente singular, pero en términos semánticos o de referencia es plural. En resumen, el verbo y el sujeto en español concuerdan en persona y en número. Estos son rasgos gramaticales abstractos que corresponden por un lado con una terminación en algunas palabras, nombres, verbos, etcétera, etcétera. Por otro lado corresponden con significados. Es importante, por lo tanto, distinguir entre rasgos gramaticales abstractos, significados y terminaciones de la palabra. A veces los tres conceptos no coinciden y a veces sí coinciden.